Y vamos a darnos el espacio que ya se ha convertido en un clásico de Póster Central. La realidad en el diván y la posibilidad de analizar los hechos que marcan el pulso individual y social de los riocuartenses y del país. Y para eso sumamos a la licenciada Yanina Moreno Sabanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Una información de último momento es que acaba de aprobarse la reforma de la ley penal juvenil, la baja de la imputabilidad a los 14 años, otro traspié de una Argentina que busca en los atajos resolver sus problemas históricos, con el aval de muchos y de muchas que han decidido sumarse a esta oleada, aún en contra de principios que uno suponía defendían o creíamos que podían defender durante tantos años. Pero del tema que vamos a hablar tiene que ver con... ¿o acaso hay una relación, no? Porque está... Yo creo que sí. Muy directamente vinculado. El hecho de que hay una dirigencia que desde hace un largo tiempo aparece enfrascada. Obviamente hablar de una generalidad tampoco está bueno, no todos los políticos son iguales, es una torpeza del pensamiento instalada por los sectores corporativos que buscan alejar a la gente del análisis del debate político tan necesario, decir que todos los políticos son iguales. Lo que sí, evidentemente, hay una clase dirigente, hay una parte de esa clase dirigente enfrascada en lugares que la alejan profundamente de lo que le sucede a una mayoría de argentinos, a miles en Río Cuarto, a millones en todo el país. Una frase del expresidente Mauricio Macri sobre los pobres en una comparación con los reyes, con la ostentación de quien... Bueno, a ver, pensemos en qué es un rey, ¿no? O qué lo que era, si lo comparamos incluso con lo que sucedía hace 100 años, ¿no? Era quien mantenía un poder absoluto, dominante, sobre el resto de las personas, que podía no solamente disponer de las vidas, sino de los recursos de esas personas que estaban bajo su tutela, y que vivía en la ostentación plena, ¿no? Y para Macri, los pobres están incluso mejor que esa concepción de rey. Pero vamos a escuchar lo que dijo el expresidente en declaraciones a la Fábrica Podcast, que es un sitio que en algún momento hemos elogiado, hacen entrevistas muy interesantes, vinculados con la Unión Industrial Argentina, aunque son periodistas del sector industrial. Pero esto dijo el expresidente Macri. El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares donde las cosas funcionan, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos crees que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. Bueno, suponer... Hay muchos elementos que aparecen. Yo voy a plantear 3, Yani, y te dejo abierto para que vos puedas hacer el análisis. Por un lado, plantear que la disconformidad de aquel que está en la pobreza está relacionado con la idea de ser más lindos o más inteligentes, sí, ¿no? Como si ese fuese el objetivo de quien hoy está sumido en una situación de pobreza. Él, ella, sus hijos, la gente que quiere, sus entornos, sumidos en la pobreza, lo que quieren es ser más lindos e inteligentes. Esa es la mirada que Macri tiene de las personas en la pobreza. La otra es de que vivimos en un mundo cada vez mejor, que es una percepción que para quien no ha padecido, no ha enfrentado las penurias y las dificultades de este mundo, puede ser hasta una interpretación lógica. Probablemente para Macri sea un mundo mejor, ¿no? Para su percepción de la vida. Y después, naturalmente, la idea de que aquello que demandan las personas más humildes o más vulnerables son en realidad privilegios. Exacto. Son privilegios. Están pidiendo lo que no tenían los reyes, ¿no? Cloacas, gas. Lo sintetizan desde esa lógica. Lo digo porque hay una interpretación muy fuerte. En Macri lo dijeron algunos funcionarios
a lo mejor con un tanto de pudor, y ahora Milei lo dice abiertamente cuando cuestionan la justicia social o los derechos que demandan las personas más humildes. Creer que el hecho de aspirar a condiciones mínimas para salir del agobio de la pobreza implican privilegios. Me ha indignado en todos sus términos esa declaración, por eso lo dejo, señora, para que podamos analizarlo. Comparto la emoción. Primero, como entender esto de que está hablando de dos contextos históricos totalmente diferentes, con lo cual ya partimos desde un lugar donde hay un sesgo cognitivo, te diría. Y otro sesgo que es más de tipo emocional y psicológico, si se quiere, que le sucede a gran parte de los grupos de poder. No vamos a generalizar, como dijiste, pero en este encierro donde los grupos de poder, y no hablo solamente de los que gobiernan, porque hay grupos de poder que no están en un gobierno y sin embargo tienen los mismos sesgos. Esto de, pero que a veces manejan los hilos. Manejan los hilos y ha pasado con la reforma laboral, ¿no? Están influenciando las decisiones. Entonces, bueno, están ahí pegaditos. Primero eso, después la primer parte del eje que planteás, esto de los lindos e inteligentes, quizás sea digamos una proyección de él mismo, digo, su autorreferencia es eso. Parece que es más un tipo de acto fallido, si se quiere decir. Él aspiracionalmente quizás busca eso, ser más lindo y más inteligente, digo, quizás sea su, y no lo respeto, no comparto, digo, pero quizás sea su aspiración. Y al mismo tiempo es como que anula lo que aspiracionalmente pueden llegar a querer o desear las clases medias más bajas o más vulnerables. Como una cuestión de esto que bien decías, Pablo, como si fuera un privilegio, hasta acceder a una necesidad básica. Es que en esa Que incomprensión... es un derecho. Totalmente, pero en esa entiende? incomprensión las invisibiliza. Y esto es un problema central de los poderes fácticos en la Argentina, Sí. los poderes económicos, políticos, lo que fuera. La verdadera casta que tiene el país, que es la de invisibilizar las necesidades de los pobres y también de negarles de que puedan ser sujetos de deseo. Sí. Digamos, si vos sos pobre, ¿cómo vas a desear? Sí, y no poder desear, pero tampoco poder sentir, digo, porque ahí también se va colando como otra cuestión, que es esta deshumanización. O sea, vos solo, Macri, y tu grupo de pares está habilitado para sentir y aspiracionar a algo y desear algo y poder acceder a algo, ¿no? Porque después hablamos de la accesibilidad. Atrás del deseo tiene que estar lo otro, ¿no? Y ahí ya se ve la jerarquía del poder. Si mediante una política pública te van a dejar dar acceso a esa cuestión. Pero ni siquiera poder desear ya es deshumanizante. O sea, y yo te traigo una cosa más que leía en esa narrativa, escuchaba más que leía, que él dice, piden más porque saben que hay. Digo, eso no es menor. Piden más porque saben, como diciendo, bueno, se dieron cuenta de que había otras cosas para pedir y que podrían tenerlas, si no, no pedirían. Como que tampoco está inhabilitado el deseo o la cuestión del conocimiento. O sea, si son pobres, son ignorantes, con lo cual no tienen derecho a desear ni a adquirir ningún bien simbólico o económico, ¿no? Sí, y además mira, que yo creo que alcanza la clase media, pero es muy de la clase alta, que es la de el enojo que les provoca que los pobres puedan acceder a bienes que ellos tienen, Sí. ¿no? Porque yo recuerdo, y lo digo con mucho dolor, haber escuchado comentarios en la época del kirchnerismo, en la que había dueños de viviendas que se enojaban con sus empleadas domésticas porque llegaban una moto nueva. Sí. Entonces, ¿cómo podés? Si yo no cambié la moto, ¿por qué ella viene en una moto nueva? Si es mi empleada doméstica, es la mujer que limpia la casa. Porque les molestaba profundamente que pudieran acceder a bienes que supuestamente eran patrimonio únicamente de la clase alta. Y yo creo que también en este prejuicio y carga cultural está la clase media. Totalmente. Porque también es desde ese lugar de poder ponerle un techo a los que están en ese otro lugar, ¿no? Es hasta acá. O esta muletilla que todo el tiempo suena es, ¿qué más quieren? Si ya tiene, o sea, ¿cómo qué más quieren? ¿Se entiende? Y lo hemos naturalizado.
y quieren condiciones dignas como las quiere cualquier persona. Hay una cuestión de falta de empatía también de estos grupos, porque realmente es lo que vos decías al inicio, no tienen ni idea, Pablo. O sea, van un ratito al territorio cercano, muy cercano a una elección, en una campaña, y casi que ni quieren tocar porque pareciera que fuera contagiosa la pobreza, ¿no? Pero se les va colando por todo lado el tema, porque hoy también la tecnología vino a invadirles un montón de cuestiones, desde los comentarios, desde los likes, desde un montón de categorías, porque ellos ahora se manejan por categorías, por estadísticas, por datos, que antes no las podían, las manejaban de otra manera, las dominaban de otra manera, mucho más fácil, ¿está? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una ciudad intermedia como Río Cuarto, y el pobre en un momento es como que no podía acceder al centro de la ciudad, no tenía ese derecho. Ahora están volviendo a determinadas prácticas. Bueno, ¿se entiende? Lo que era el código de faltas de aquel momento, sí, que incorporaba la figura de la aportación de rostro. Sí, digamos. Sí. Uh-huh. Pero bueno, pareciera como que estuviera escrito cuáles son esos mandatos socioculturales que establece el poder. Ahora, es muy interesante, Yani, y quiero sumarme, más allá de la mirada de Macri y de los Macri, sí, que construyeron sus vidas y sus desarrollos políticos desde una matriz en la que no podían ser incluidos los pobres, ¿no? Los pobres eran la consecuencia de sí mismos, que se hagan cargo. Ahora, es probable que los Macri tengan esa concepción. Y cuando me refiero a los Macri, no me refiero solo a Mauricio Macri, sino a los Macri en su representatividad, sí, ideológica, social y demás. Pero digo, a mí me duele mucho particularmente ver a personas de sectores medios o vulnerables acompañar ese discurso, uh-huh, validarlo, sí, ¿no? Que les enoje que un par, un vecino, alguien del sector pueda alcanzar determinados beneficios, porque esa es una batalla cultural que me parece que hemos perdido mucho antes que Milei y que Macri, ¿no? Que comenzaba a radicalizar si no nos dimos cuenta. Sí, se fue colando eso. Pero más que todo tiene que ver con esto que vos decís, sociocultural. Es un tema que se fue dando como una onda expansiva y hoy la tenemos como incorporada. Por eso te digo, ojo con naturalizar ciertas cuestiones. Por eso me parece como importantísimo que traigas a que analicemos estas cuestiones, porque si no pasa como una narrativa en una entrevista, en un lugar, y como si eso fuera lo que se puede decir, ¿no? Como que todo está habilitado. Sí, está habilitado porque vivimos en democracia. Ahora, también está habilitado que cuestionemos ciertos relatos y narrativas. Sí, me parece que también esto está relacionado con que quienes construyen la agenda comunicacional, los medios de comunicación, son validadores de este discurso. Uh-huh. Hubo un enojo muy enfático contra el gobernador de La Rioja, con Quintela, sí, que había dicho de que no se puede llegar con estas políticas al 27 al diciembre del 2027. Que lo podés poner en debate y es válido. A mí me parece que cercenar un debate es un error, más allá de que en el peronismo decían, bueno, no quiso decir que no va a continuar Milei sino sus políticas. Podés discutir lo que vos quieras, sí, ¿no? O la idea de que pudo haber sido una versión más golpista. Ahora, cuando se trata de quienes ostentan el poder, inmediatamente se invisibilizan, sí, esos discursos. Cuando es gravísimo porque si lo hubiera dicho el intendente de Ensenada, bueno, no sé, discutamos con... Ahora lo dijo el expresidente, sí, Mauricio Macri. Sí. Tiene toda esa carga institucional. Tiene toda esa carga, pero también hay una parte grande, una gran parte, que a ver, y lo hemos hablado respecto al actual presidente, que ratifica todo este tipo de cuestiones. Sí, ¿no? Claro. Entonces, por más que uno por ahí no, casi en la mayoría no está de acuerdo con todo lo que plantea y dice, se van como soslayando porque una noticia va tapando la otra, hay mucha responsabilidad en los medios de comunicación, pero no deja de ser lo mismo, digamos.
Milei ha sido muy fuerte en las narrativas que expresa y lo sigue siendo porque no ha bajado en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Insulta menos y algunos creen que eso es un elogio, Sí. cuando en realidad Bueno. la concepción de su mensaje sigue siendo la misma, Exacto. no ha modificado nada. Pero ahí también hay que revisar por qué tanta gente está avalando este tipo de discurso y este tipo de práctica, porque después son praxis en la política pública, ¿no? Con ausencias o con omisión de políticas. Porque, y yo leía el otro día revisando, que uno ya lo leído hace muchos años, pero Freud en Psicología de las Masas habla de esto, que hay un momento que los gobiernos se vuelven fascistas, o ya son fascistas de origen y se mostraron de otra manera, donde el pueblo está necesitando en esa masa como un padre, ¿no? Pero un padre que castigue. Entonces habilita a un discurso no solo de que quien gobierna, que funciona con esa función paterna, sino del otro de par, que lo hemos hablado mucho, Pablo, en esto de que cualquiera te insulta por las redes sociales, que hay un nivel de violencia enorme. Voy a decir, ¿pero qué pasa? Bueno, llegamos a ese momento. Estamos en un momento crítico de la sociedad, por lo menos en Argentina, ¿no? Sí, yo creo que es en el mundo. Sugiero ver la serie Salvador en Netflix. Es muy interesante sobre cómo los grupos fascistas o de ultraderecha no necesariamente a veces tienen un denominador común, como está sucediendo en algunos países, de llegar a ser poder, pero sí de tener una muy fuerte intensidad en la capacidad de construir discurso, de imponer agendas de debate. Vean Salvador porque es muy interesante, es muy dolorosa la serie, pero es muy interesante sobre los caminos del discurso fascista, ¿no? Y de cómo se ha reflotado a partir de... Bueno, hay una que también es muy recomendable, una grabación de una publicidad, pero se puede ver en YouTube y demás. Graban una publicidad de una serie en la que un actor hace de Adolf Hitler. Sí. Entonces lo ponen en un auto descapotable y lo hacen transitar por Berlín. Y a pesar de que muchos dirían, bueno, le van a tirar con, no sé, botellas, tomate y demás, la cantidad de gente o que lo tomaba con humor al personaje de Hitler, o que lo validaba levantando la mano y haciendo los gestos fascistas. Ojo con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, por eso digo, justamente hay que ver y hacer esas lecturas. Como yo no creo que es un Macri, volviendo al punto, aislado en un momento que pasa una entrevista. Digo, se van colando los discursos y las narrativas por todos lados y está habiendo un movimiento colectivo que habilita también esto, legitima este tipo de cosas, hasta que vamos a la otra punta y se revienta, ¿no? Porque estamos en una punta ya. Eso es lo grave de esto, ¿está? Que una persona que fue funcionario público diga, y bueno, y si tienen que morir algunas personas para que, como en el 2001, para que esto se termine, es como, bueno, sacrifiquemos a algunos en pos de que los otros podamos seguir en una construcción distinta de poder. Ojo con eso. Lamentablemente estamos pasando por una instancia en la que no solamente estos discursos se están convirtiendo en moneda corriente de la expresividad, como si a nadie le importara que esto estuviera sucediendo, sino que hay una ausencia del debate sobre lo que implica, ¿no? Sobre lo que implica que estos discursos se naturalicen. Pero lo vamos a recuperar. Parece que es un tema que tenemos que seguir abordando. Yani, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Muchas La gracias. verdad que ha sido un placer. La licenciada Yanira Muñoz Amanillo y las declaraciones de Mauricio Macri, que en realidad tiene que ver con el pensamiento que en la Argentina tienen los tantos Macri que transitan por allí.